todos los presentes. Vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria convocada en los términos de los artículos 19 de la Ley 31 y artículos 1 y 3 del Reglamento Interno aprobado por resolución del Consejo 221-2019 para proceder al plenario ordinario convocado el día de la fecha. Se verifica el quórum con la presencia de 7 consejeros. Damos inicio entonces al plenario. También se encuentra presente la secretaria de Administración y los secretarios y secretarias. Vamos entonces a comenzar con el tratamiento de los temas que están incluidos en el orden del día, y el primero de ellos tiene que ver con la consideración de la versión taquigráfica correspondiente al plenario del 15 de marzo del año en curso. Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad. Ahí va. Ahora entonces pasamos al punto número 2, más específicamente al referido a los informes. Entiendo que en este segmento hay un pedido de palabra de la consejera Salvatel. Gracias, presidente. Buenos días a todos, a todas. Es solo para informar que el 10 de marzo terminó la primera edición del sistema que sustituimos de capacitación Ley Micaela. Entonces fue la primera edición que presentamos aquí, que el plenario resolvió en asociación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con la intervención del área de la doctora Candarle y de Lucía Burundarena, también del Observatorio de Discapacidad. Bueno, fue un éxito. Alrededor de 550 personas fueron las que se inscribieron en un público que de verdad incluyó muchísimos empleados y empleadas y funcionarios y funcionarias del Poder Judicial. El 80% de esas personas interesadas concluyeron con éxito el curso y realizamos una encuesta de satisfacción, a partir de lo cual verificamos que efectivamente el objetivo de hacer una capacitación más asequible y más ágil se cumplió. Así que estamos en condiciones de anunciar la segunda edición, una nueva inscripción. Esta inscripción se inicia el día 18, o sea, el martes próximo, hasta el 28 de abril. Va a estar abierta del 18 al 28 la inscripción a esta nueva edición, y el 4 de mayo es el día que inicia. Así que un agradecimiento muy especial de mi parte a la titular de la Oficina de la Mujer, a Liliana Tojo, que desarrolló este trabajo, y a todas aquellas personas que trabajan también con nosotros en calidad de tutores y están detrás de las aulas de cada una de estas capacitaciones. Así que bueno, queda hecha la invitación para la nueva inscripción y gracias por el espacio. No, gracias a usted. Ahora sí, entonces, si no hay más pedidos de palabra en este segmento, vamos a pasar al punto número 3 del orden del día, que tiene que ver con los proyectos de resolución de las comisiones permanentes. En primer lugar, la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial, para el cual tiene la palabra en primer lugar el consejero Arizartes. Buenos días, señores consejeros, señoras consejeras, secretarios, secretarias. Muy bien, en el 3.1.1 de la actuación TEA 8.263 del 2022 vamos a tener lugar con tratamiento en el protocolo de trazabilidad y destrucción de estupefacientes incautados en oportunidad de procedimientos penales. Este proyecto fue desarrollado a instancias de la unidad de la doctora Correa, a quien le voy a pedir al señor presidente si le puede dar la palabra para su presentación. Como no, consejero, muchas gracias. Entonces tiene la palabra la consejera Correa. Muchas gracias. En este protocolo lo que se establece son las pautas en los procesos judiciales, ¿sí?, del fuero penal, penal juvenil, contravencional y de falta respecto a lo que es a todos los delitos relacionados con la ley 23737 de drogas. Lo que busca formalizar el protocolo es sistematizar el proceso de identificación, delimitación, conservación y destrucción final del material incautado. ¿Sí? Esta mesa tuvo lugar junto con el Ministerio Público Fiscal, con la Asesoría Popular, con el Poder Ejecutivo y de otros actores, justamente para
tener un marco, con SAGIP también, para tener un marco donde todos nos pongamos de acuerdo en un protocolo único y de esta manera poder llevar a cabo estos procesos de una manera mucho más ordenada. Por eso solicito que se vote. Bien, entonces lo ponemos a consideración, se vota. Aprobado por unanimidad. Bien. Respecto del orden del día 3.1.2, el trámite de expediente administrativo número 26.978 del 2021 sobre el reglamento interno del fuero procesal penal juvenil, contravencional y de faltas. Doctor. Gracias, consejero. Con respecto a este punto, el acuerdo es de dejar este tema a estudio de cara al próximo plenario y en consecuencia no tratarlo en el plenario del día de la fecha, con lo cual no hay más temas en el marco de la Comisión de Administración. Pasamos entonces a la Comisión de Disciplina y Acusación, para lo cual le cedo la palabra a la consejera Salvatelli, presidenta de dicha comisión. Gracias, presidente. Tenemos en el punto del orden del día 321 el expediente TEA 1404-0-2023 sobre Trosinski Jorge sobre denuncia. En este expediente tramitó una denuncia presentada por esta persona respecto de José Silvier, quien está a cargo de la Fiscalía en lo penal juvenil, contravencional y de faltas número 10, en el marco de su actuación en un expediente en el que le tocó intervenir. Y lo que sucede en este caso es que el doctor Silvier posee, si bien es funcionario permanente de la Fiscalía del Ministerio Público Fiscal, no lo es en carácter de magistrado, sino está designado en carácter de fiscal subrogante, y por eso, siguiendo la doctrina que ya tenemos sentada en la comisión, corresponde que como consejo nos declaremos incompetentes para intervenir en esta denuncia disciplinaria, ya que no reviste, como dije, el carácter de magistrado. La propuesta entonces que hicimos en forma unánime para traer a este plenario es la declaración de incompetencia y poner en conocimiento del Ministerio Público Fiscal la existencia de la denuncia. Bien, lo ponemos a consideración, se vota. No hay más temas de comisión. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias a la consejera Salvatelli. Y antes de pasar al siguiente segmento, para que conste en la versión taquigráfica, se incorpora la consejera Ferrero, vicepresidenta primera y presidenta de la Comisión de Fortalecimiento, que es precisamente el siguiente punto en el orden del día, pero propongo, así consta en la versión taquigráfica y le damos también tiempo a la presidenta de la comisión a que se acomode, que me permitan mis pares dar lectura a 4 notas que acaban de ser ingresadas desde la legislatura. Paso a leer una de ellas, como las 4 tienen idéntico contenido y tienen que ver con los pliegos que fueran oportunamente enviados. En todo caso, propongo en los otros 3 casos leer los cargos y los nombres para no ser redundante. Buenos Aires, 12 de abril de 2023. Señor presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Francisco Quintana, me dirijo a usted a efectos de comunicarle que la propuesta de cobertura de 7 cargos de juez de primera instancia ante el fuero contencioso administrativo, tributario y de relaciones de consumo, remitida por el Consejo a su cargo el 26 de octubre de 2022 y registrada bajo el expediente 2824-O-2022, debe considerarse aprobada atento al vencimiento del plazo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el artículo 9 de la Ley 7, sin que esta legislatura se haya pronunciado. En el referido expediente se propone para la cobertura de cargos a Carlos Eduardo Tambuzzi, Juan José Albornoz, Mario Damiano Lanomelo, Natalia Tano, María Alejandra Villazur García, Gonzalo Ignacio Marconi, Guillermo Patricio Canepa. Sin otro particular, los saludo con mi consideración más distinguida, Pablo Javier Esquilachi, secretario parlamentario, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La nota 16 de Secretaría Parlamentaria refiere a 6 cargos de juez de Cámara de apelaciones en lo penal, penal juvenil y contravencional y de faltas, para la propuesta de cobertura de cargos a Javier Alejandro Buján, Carla Cavaliere, Luisa María Scrich, Ignacio Maíquez, Gonzalo Ezequiel Damián Viña,
y Patricia Ana Laroca. La nota 17 se refiere a la cobertura de 2 cargos de asesor tutelar de primera instancia en lo penal, penal juvenil, contravencional y de faltas, Milagros Pierri Alfonsín y Carolina Becerra. Y la cuarta y última nota, la número 18, se refiere a la cobertura de 2 cargos de fiscal de primera instancia en lo penal, penal juvenil, contravencional y de faltas, Maximiliano Vence y Mariela de Minchis. Ahora sí, habiendo incorporado estas notas a la versión taquigráfica, propongo que, retomando el orden del día, pasemos al punto 3.3, referido a la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica. Para ello tiene la palabra su presidenta, la doctora Ferrer. Bueno, muy buen día a todos. Vamos a tratar en primer lugar la actuación TEA 5876-2023 sobre solicitud para que las credenciales de los señores consejeros, jueces y magistrados de la competencia de la Ciudad de Buenos Aires puedan también ser digitales a través de la app Mi Argentina, un proyecto de autoría del doctor Rizzo. Lo sometemos a votación, entonces se vota. Aprobado por unanimidad. Antes me gustaría decir que podríamos incluir a los funcionarios que para el ejercicio de sus funciones le van a acreditar su condición. Podemos incluir a todo el consejo. Espere. Pero vamos. Si quiere, ahí está, Ahora sí. Si queda quieren, la versión incluimos a técnica. todo el consejo. Déjenme avanzar con lo primero. Perfecto, sí. Voy por lo más, después vamos sacando de a poco y para todo el consejo va a terminar teniendo la credencial en el app. Muy bien. Es una cuestión de Tiempo. entrar. Una vez que uno entra, después me da pautas. Bueno, con las aclaraciones que se acaban de hacer, entonces queda aprobado por unanimidad. Seguimos con la actuación 6096. Perdón, le pido por las dudas al doctor consejero Rizzo si apaga el micrófono. Ahí está, seguimos. Seguimos Perdón, con la sí. actuación 6096-4-2023 y acumulados sobre declaración de interés institucional y auspicio económico del tercer encuentro internacional de ADEPRA. Esto es un expediente presentado por la presidenta de ADEPRA solicitando nuestro acompañamiento en el evento que hacen anualmente los defensores. Se vota. Aprobado por unanimidad. La actuación TEA 76-79-8-2023 sobre convenio específico marco con la Asociación Mutual Grupo Buenos Aires. Esto lo inicia la doctora Marigarí y también con el Centro de Justicia de la Mujer, que intervino y tiene como objeto un convenio a los fines de realizar determinados cursos en el marco del programa de PROED. Bien, antes de someterlo a votación, tiene la palabra el consejero Rizzo. Ahora sí. Ahora sí. No tiene que tener una lucecita. La tiene. En el fondo de No, pero no se ve, con la luz blanca es imposible. No vamos a acompañar esto. No porque no nos parezca bien, ¿no es cierto?, que hagan los cursos. Es porque no conocemos a esta mutual. Y la erogación es altísima, es decir, 1.200.000, no sé, con gente de derecho le hacemos la misma capacitación por 250.000. Y me parece que estamos defendiendo plata que no es nuestra, ¿no? Así que bueno, nosotros, o yo voy a votar por la negativa. Me gustaría que quien presenta esto me aclare en qué beneficia, cuáles son los módulos que se van a tratar, porque hablan de cursos, pero no dicen cuáles, no dicen quiénes son los docentes, no hay ninguna información. Mañana yo me presento con gente de derecho, ofrezco una capacitación en derecho bananero, no doy ningún tipo de especificaciones y pido un paro 500. Me parece que tenemos que ser más prolijos. Vamos por la negativa. Bien, lo sometemos entonces a consideración. Se vota. Aprobado por mayoría. Que conste el voto mío negativo, ¿no? Seguimos a continuación, actuación TEA 78-39-123 sobre implementación curso obligatorio de inclusión social. El anterior me... sí, está bien. La inclusión social de las personas con discapacidad. Esto
inicia también en la unidad consejera del doctor Rizzo y obviamente está acompañado por mi unidad consejera. ¿Y lo quiere explicar usted, doctor? No, dale. Bueno, tiene que ver con trabajar con el Observatorio de Discapacidad a los fines de crear un curso obligatorio en el Poder Judicial para todos los jueces, magistrados, funcionarios, con el objeto de, con la alta tasa de inclusión de personas con discapacidad que cuenta este Poder Judicial, tener las herramientas, contar con los apoyos necesarios a fin de que esta inclusión sea real, verdadera y con el objeto que siempre nosotros pensamos. Queremos también hacerla extensiva a la hora y proponérsela a la comisión de selección a la hora de concursar, que todos los funcionarios puedan acreditar este curso, nos parece importante también. Así que bueno, estamos trabajando codo a codo con Lucía, con el doctor Rizzo, para llevar adelante esta iniciativa. Una cosita nada más, nos juntamos con Genoveva y con la directora, creo que es del observatorio, y advertimos que si bien se está trabajando muy bien, porque estamos casi en el cupo cubierto, que es necesario que quienes trabajan en el Consejo y en el Poder Judicial estén también capacitados para poder tratar con personas con discapacidad. No es solo que la persona con discapacidad consiga un trabajo, sino que los que estamos supuestamente con capacidades plenas sepamos cómo comportarnos, porque hay gente que los trata como si fueran discapacitados totales, hay gente que no se acerca. Es también un arte tener el conocimiento de cómo se trata a una persona con discapacidad. Ni más ni menos que eso. Y nada más, es claro el tema. Bien, sin más aclaraciones, entonces lo sometemos a votación. Aprobado por unanimidad. Seguimos actuación TEA 8331 del 23 sobre convenio de colaboración con el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección Nacional de Registro Nacional de las Personas y la Dirección Nacional de Migraciones. Entiendo que esto es algo necesario, entendiendo los momentos pedidos, presidente. No tenga dudas. Bueno, entonces lo sometemos a votación, se vota, aprobado por unanimidad. Seguimos con la actuación TEA 9472 920 del año 2023 sobre convenio específico con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Este proyecto inicia en la unidad de la doctora Sabatelli y tiene que ver con el patrocinio jurídico gratuito. ¿Quiere explicarlo, doctora? Gracias, Genoveva. La idea de este convenio es ampliar los servicios de patrocinio gratuito que venimos teniendo de cara a atender las necesidades de las víctimas de violencia que se acercan al Centro de Justicia de la Mujer. Hay una franja de estas víctimas que no logran calificar en sus casos para la red de patrocinio gratuito que ya tenemos muy desarrollada con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y entonces el colegio, con quien ya existe una vinculación previa, vamos a ampliarla con este objeto específico. Eso es lo que está sometido a votación de plenario. Bien, precisamente antes de ponerlo a consideración del plenario, tengo un pedido de palabra del consejero. Voy a completar lo que dice la doctora Sabatelli. Ustedes saben que alguna vinculación han tenido con el colegio. El colegio tiene un equipo especialista en violencia de género porque casi todas las acciones que entran tienen que ver con la violencia de género o alimentos. Es casi el 85%. Me animo a decirte, Ana, que pueden ser bastante más casos que estos, porque están capacitados, el plantel de abogados es realmente de primer nivel, a pesar de que algunos lo despiden, no sabemos todavía por qué, pero es cosas raras que pasan en el colegio de abogados, ex colegio público. Y me parece que si quieren y si podés, se puede llevar más gente. Y está en condiciones el colegio público. Por lo menos el doble. Bien, ahora sí, si no hay más pedido de palabra, lo ponemos a consideración, se vota, aprobado por unanimidad. Bueno, seguimos. Actuación TEA número 9515-62023 sobre modificación ley 6451, el artículo 11, inciso A y 22 de la ley de juicio por jurados. Este proyecto tiene origen en la Coordinación General ad honorem del Observatorio de Discapacidad. Es una coordinación de abogados que conforman ad honorem, todos trabajan en juzgados y están pensando todo el tiempo las reglamentaciones vinculadas con temas de discapacidad.
esta comisión la lleva adelante la doctora Julia Lavicius, que está por acá, y tiene que ver con una propuesta que ellos hacen de modificación de la ley de juicio por jurado, donde nosotros le vamos a pedir al presidente hoy que este proyecto que estamos siendo modificado y una propuesta se le alegue al jefe de gobierno a fin de que nosotros no tenemos iniciativa parlamentaria, ¿no?, para presentarlo, y me gustaría que la representante del observatorio se los pueda explicar a ustedes. Sí, sí. Ella es una abogada que trabaja en un juzgado Caité y que propuso esta modificación, así que brevemente se los ponemos a los consejeros, por favor. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Sí, como estaban diciendo, el proyecto de modificación de ley de la Ley 6451 de juicios por jurados es sustituir el texto actual del artículo 11 inciso A y de alguna modificación del artículo 22. Actualmente el artículo 11 está redactado de la siguiente manera: se dispone como inhabilidad para ser jurado a quienes no tengan aptitud física o psíquica suficiente o presenten una disminución sensorial que les impida el desempeño de la función. Creemos que esta redacción actual limita y restringe la participación de las personas con discapacidad dentro de la justicia y limita su derecho a la igualdad. Nuestro objetivo con esta modificación de la norma es garantizar que todas las personas con discapacidad tengan efectivo acceso a la justicia, goce de los derechos en iguales condiciones. Otra cosa que también queremos incorporar es el aspecto de los ajustes razonables que se puedan solicitar y los apoyos. Los ajustes razonables también tienen que ver con estos derechos de las personas con discapacidad y este lenguaje lo consideramos discriminatorio y no concordante con la Constitución Nacional, con la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con la Convención Internacional de las Personas, de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, también nosotros queremos que las notificaciones a, a los jurados sean en lenguaje claro, que el Observatorio de Discapacidad va a confeccionar un formulario donde las personas puedan solicitar los ajustes razonables y los apoyos que venía antes mencionando en caso de que sean necesarios. Esto tiene que ver con que actualmente la discapacidad tiene una concepción diferente a la que se venía sosteniendo antiguamente. La discapacidad se consideran personas que tienen que lidiar con barreras que presenta el entorno. Las barreras pueden ser físicas, políticas, actitudinales, sociales, comunicacionales, etc. La búsqueda constante es justamente el derribamiento de esas barreras que las personas con discapacidad deben sortear para, bueno, lograr la igualdad de derechos, la igualdad de acceso a la justicia, la participación en asuntos públicos. Juicio por jurado sería un derecho político, un acceso a los asuntos públicos y la prohibición de la discriminación por motivos de discapacidad. Esto es concordante con la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque en su preámbulo dice que hay que reconocer y garantizar el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones por razones o pretextos de caracteres físicos, condición psicofísica, etc. Y la ciudad promueve la remoción de estos obstáculos. Entonces, lo que buscamos es armonizar la legislación y las políticas públicas para que se pueda cumplir con estos fines que tiene los textos constitucionales y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este trabajo nos fue acercado gracias a la generosidad de la doctora María Julia Lavicius, que trabaja en el área de juicios por jurados, y fue tratado por todos los integrantes que participamos del equipo ad honorem del Observatorio de la Discapacidad, que los quiero mencionar, que son María Julia Lavicius, Jeremías Martínez, Natalia Mendoza, Fernando Prieto, María Florio, Valentina Pavlovsky, Carolina Garber y yo, que soy María Soledad Antonucci Pozo. Como dijo la doctora Ferrero, soy abogada, especialista en penal y en discapacidad y trabajo en un juzgado contencioso administrativo de la ciudad. También fue tratado por el doctor Miguel Glixberg, de la Dirección General de Supervisión Legal, Gestión y Calidad Institucional, a la cual también le agradecemos su trabajo, y junto con la Dirección General de Juicios por Jurados, a cargo del doctor Blanchetier. Esta propuesta fue llevada ante la Comisión de Fortalecimiento y nos parece un buen puntapié para repensar no solo esta legislación, sino
demás que sean concordantes y que no tengan lenguaje discriminatorio y que cumplan con todos estos requisitos que vine antes mencionando para lograr, bueno, que se derriben estas barreras, que haya ajustes razonables, que las personas con discapacidad cuenten con los apoyos necesarios. Queremos agradecer especialmente al impulso de la doctora Genoveva Ferrero, que siempre pone en agenda toda la cuestión de discapacidad, que también fue impulsora de la creación de este equipo ad honorem del Observatorio de la Discapacidad. También obviamente a la licenciada Lucía Burundarena, que es la responsable del Observatorio de la Discapacidad, que hace muchos años está trabajando para un efectivo acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Agradecer también al consejero Rodolfo Ariza Clerici, a la consejera Fabiana Jaffrick, bueno, y a todos los consejeros y consejeras que colaboran y que dan impulso y apoyan estos proyectos de derribamiento de barreras de las personas con discapacidad. Bueno, gracias. Muchas gracias por informarnos. Y muchas gracias a todos ustedes por la paciencia de poder escuchar y estar atentos, porque es importante, ¿no? Bueno, ahora sí, lo sometemos a consideración, se vota, aprobado por unanimidad. Última actuación, TEA 96-27-6-2023 sobre mesa de trabajo para reflexionar sobre el impacto de las nuevas tecnologías y el expediente digital dentro de las dependencias jurisdiccionales del fuero contencioso administrativo y tributario. Es un proyecto que inicia en la unidad de la consejera Jaffrick. Fabiana. No, básicamente, bueno, muchísimas gracias. Doctora Ferrero, básicamente el proyecto trata de esto, de poder ver cómo ha impactado todos estos cambios en la labor diaria y ver de qué modo el Consejo, a través de sus áreas específicas, puede ir acompañando y ajustando estas situaciones y, bueno, y también ver algunos esquemas en cuanto a la nueva competencia de relaciones de consumo, que también es acotado y también se está evaluando un poco la experiencia de algún caso. Gracias a la consejera Jaffrick, y entonces ahora sí, lo sometemos a consideración, se vota, aprobado por unanimidad. Entiendo que no hay más temas en el marco de la Comisión de Fortalecimiento, así que pasamos al siguiente segmento, antes agradeciéndole a la presidenta de la Comisión, a la vicepresidenta primera, a la consejera Ferrero. Pasamos al punto cuarto del orden del día, que refiere a los proyectos sin intervención de comisiones, y para dar tratamiento al único punto en este segmento, voy a darle la palabra a la consejera Correa. Gracias. Este TEA es el 7950-9 del 2023, titulado Asignación de Fondos, Mesa de Trabajo de Estupefacientes. En la última reunión de trabajo de la mesa relativa a estupefacientes, el Ministerio Público Tutelar presentó un proyecto destinado al mejoramiento y puesta en valor de un sector de una cancha de fútbol que está ubicada en la manzana 15 del barrio Padre Richardelli, ex Villa 1114. El proyecto lo que impulsa es en una primera etapa la implementación de una cancha multideportes. La remodelación propone además el mejoramiento de la iluminación, la instalación de elementos físicos que desalienten el uso indebido del espacio, como también mayor presencia del Estado. ¿En qué sentido? En que haya gente del Consejo de Niños y Niñas, de la asesoría tutelar y demás, todo lo que pueda permitir cierto acceso, ¿sí?, de esas personas que habitan en ese barrio de los niños a intervenciones en caso de necesitarlo. En este marco, SAGIP nos informó los saldos registrados de las cuentas provenientes de las causas de drogas, que se acuerdan que se creó una cuenta única donde se deposita ese dinero, y se decidió efectuar una transferencia de 1 millón de pesos para llevar a cabo el proyecto. Este proyecto lo que tiene es que en el anterior plenario o en el anterior se votó que había una comisión que votaba, ¿sí?, tanto el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, representante de los consejeros,
que en este caso también interviene el Ministerio Tutelar, para la asignación de fondos. En este caso, aquí también nos dio la aprobación. Lo que se propone al plenario es que se vote esta asignación de 1 millón de pesos para que comience a implementarse esta cancha de fútbol, ¿sí? Y de esta manera tratar de evitar que estos lugares tengan personas que venden drogas y demás, y que se dirigen justamente para fines con un propósito mucho más noble, ¿no? Por eso solicito que se vote. Bien, entonces lo ponemos a consideración, se vota, aprobado por mayoría, No puedo. con la abstención del consejero Rizzo. Le puedo explicar, doctora, es un rato largo. Bueno, fuera del Va a plenario. ser el centro de sintético de tartán. Sobre todo si es Hay muchas cosas. Le pido- ¿Tiene vestuario o no tiene vestuario? Yo les pido a los dos que no dialoguen y que me hagan el favor de apagar los micrófonos si alguno quiere pedir la palabra desde ya. Ahí le gusta tomártela la palabra. Sí, veo, ya me acostumbré, pero bueno. Pasamos al siguiente segmento, si están de acuerdo, que es el de ratificación de resoluciones de presidencia. Si les parece, salvo que algún consejero considere que alguna deberíamos darle tratamiento por separado, paso a leer una por una y las votamos todas juntas. La 253-2023, que declara de interés las primeras jornadas de derechos del consumidor y del usuario de los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires. La 256-2023, que encomienda a la vicepresidenta primera, la doctora Ferrero, la suscripción de un convenio marco con el CEJA, Centro de Estudio de Justicia de las Américas. La 289-2023, que establece la subrogancia del juzgado 19 en lo penal, contravencional y de faltas del 1 de abril al 30 de junio inclusive. Las 290 y 291, que autoriza en forma excepcional el trabajo remoto durante los días 20 y 21 de marzo respectivamente en el edificio del Poder Judicial, cito en Roque Sáenz Peña 636, y la 316-2023, de suscripción de prórroga del convenio marco entre el Consejo General del Poder Judicial del Reino de España y este Consejo de la República. Si están de acuerdo, ponemos todas estas resoluciones a votación para su ratificación. Se vota. Vamos por la primera. Menos mal que pedí que si tenían aclaraciones me la digan antes, ¿no? Estoy diciendo como voto. No estoy haciendo ninguna aclaración. La primera, Espéreme que tomo nota. porque son varias resoluciones, lo voy a acompañar casi todas, pero tengo que decir cuál no lo voy a acompañar. La primera. Primero que nada, porque lo tiene apagado cuando tiene que hablar y lo tiene prendido cuando no debería. Entonces, Tengo un ahí va. no necesito. No, pero así le hacemos más fácil la tarea No se y ponga. contra la versión que Si no pierda la tranquilidad. después de esta semana. se Después le imagina. compro tranquilidad. Anoche compré para mí con lo de Independiente. Ahí va, entonces tengo digo. varias partidas. La primera nos vamos a tener. Bien. Y el tema de la suscripción de la prórroga del convenio marco entre el Consejo General y el Reino de España lo quisiera ver porque yo cuando se firmó esto no estaba, entonces no lo conozco, entonces me voy a abstener también. Bien, entonces, se aprueban por unanimidad todas las resoluciones para su ratificación, a excepción de la 253 y la 316, que se aprueban por mayoría, en ambos casos con la abstención del consejero Rizzo. Sí, señor. Bien, ahora sí, pasamos al siguiente segmento, varios, con respecto a este segmento. Adelanto el tema, primero deberíamos votar varios y después en particular la propuesta concreta. La adelanto, tiene que ver con agregar la delegación en la presidencia de la Facultad de Asignación de nuevos jueces y juezas en función de las 4 notas que fueran leídas previamente. Si les parece, primero votamos la apertura del segmento de varios. Se vota. Aprobado por unanimidad. Y si me permiten, leo el texto propuesto y una vez leído lo sometemos también a consideración. La Presidencia solicita que se le faculte la asignación a los nuevos jueces de Cámara de Apelaciones en lo penal, penal juvenil, contravencional y de faltas, y a los nuevos jueces de primera instancia en lo contencioso administrativo, tributario y de relaciones de consumo en los respectivos
jugado vacantes, visto el reciente cumplimiento de los plazos establecidos en la Constitución local y conforme lo informado por la propia legislatura, deben considerarse entonces las propuestas para cubrir los 6 cargos vacantes en el caso de la Cámara de Apelaciones en lo penal y los 7 vacantes en el fuero contencioso, con la debida aclaración en el caso de estas 7 últimas vacantes, que 4 corresponden a la competencia contencioso administrativo y tributario y 3 a la competencia de relaciones de consumo. Agrego, para que conste en la versión taquigráfica, que la resolución a firmar por presidencia en virtud de esta delegación, esta presidencia se compromete a que previamente la circulemos y todos puedan tener acceso a ella, me refiero a los 8 consejeros restantes, antes de proceder a su firma. Me interesa que eso también figure en la versión taquigráfica. Con esa aclaración, si están de acuerdo, lo ponemos a consideración, se vota. Aprobado por unanimidad. Ahora sí, entendiendo que no hay más temas y habiendo cumplido con el orden del día, damos por concluido el plenario. Muchísimas gracias a todos.